Hola, continuamos con la lectura del libro La ligera ventaja. Hoy vamos a ir desde la página 6 hasta la página 17 para no dejar títulos incompletos, ¿ok? Entonces vamos a ir desde la 6 a mitad de la 17. Y comenzamos. Mi noche de desesperación. La noche que remolcaron mi coche, me sentí abatido e incrédulo. Años antes, como alumno universitario fracasado, había tenido mi día de disgusto. Acababa de acontecer lo inevitable, y como empresario fracasado había llegado a mi noche de desesperación. No podía entender qué me había sucedido. Después de vivir como un fracaso toda mi vida, un día me desperté y recobré el sentido, retomé mis estudios universitarios, trabajé con enorme dedicación, entré como uno de los peores y me gradué entre los mejores. Trabajé para una empresa importante durante 5 años y ahí alcancé la cima. Fundé mi propia compañía y en menos de 5 años también ahí llegué a la cima. Me había construido a mí mismo de fracasado a exitoso. Y ahora, después de 14 largos años de un camino hacia arriba, ¿de alguna forma había llegado otra vez al fondo? Estaba más quebrado de lo que había estado cuando era Georgius George, pavoneándome en la playa en mis shorts vaqueros. 12 años de sangre, sudor y lágrimas, ¿para qué? Simplemente no podía comprenderlo, no podía ver la justicia y ni siquiera la lógica de todo esto. Me sentía nuevamente como un adolescente, confundido y enojado, con un mundo en que nada tenía sentido. ¿Era la vida inherentemente injusta, sin pies ni cabeza? ¿Tenía sentido alguno siquiera esforzarse? Fue ahí que comencé a examinar con más atención lo que había sucedido en mi vida. En esta ocasión no fue epifanía alguna. Esta vez no fue como ese momento en el campo de golf de Orlando. No había ningún interruptor que pudiera encender en mi vida, ninguna resolución para mejorar las cosas. Ya lo había hecho, y miren a dónde me llevó. No, esta vez necesitaba sentarme y comenzar cuidadosa, metódica y sistemáticamente a organizar las piezas mezcladas de mi vida destrozada. Debía haber cierta lógica y tenía que encontrarla. Veamos. Había abandonado mis estudios universitarios, había sido un holgazán y un total fracaso financiero. También había sido un alumno excelente, un importante gerente empresarial, un empresario triunfador en un sector industrial de avanzada y un éxito financiero rotundo. Y todos ellos habían sido la misma persona. Entonces, ¿cuál era la diferencia? No tenía sentido alguno, ¿o sí? Cuanto más lo examinaba, más me parecía que esta montaña rusa no era cuestión de mala suerte ni de una casualidad de las circunstancias. No podía ser. Había algo que yo estaba haciendo que no estaba dando resultado. Pero, por otro lado, obviamente hubo momentos en que lo que yo estaba haciendo había funcionado perfectamente. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Por primera vez comencé a ver que a lo largo de los años de mi carrera había pasado por una secuencia de experiencias que contenían los secretos del éxito y también del fracaso. Comencé a ver que las semillas del holgazán y del millonario yacían en los actos sencillos que yo adoptaba todos los días, escapando a la maldición de la montaña rusa. Hasta ese momento yo sabía que era una persona normal. Si hubiera seguido aceptando que así era la simple realidad, entonces nada hubiera cambiado a mi favor en mi vida. El cambio en mi vida se empezó a gestar cuando dejé de dar por sentado que por ser una persona normal, eso significaba que estaba destinado a resultados meramente normales. Fue entonces que comencé a cuestionarme si eso era verdad. Empecé a hacer un análisis sistemático de mi vida y a observar muy atentamente mis acciones y mis resultados. Esto es lo que vi. Cuando la gente se ve amenazada por el fracaso, hace lo que sea necesario para movilizarse, dar marcha a las cosas, algo, cualquier cosa, lo que sea para comenzar a trepar hacia el punto de supervivencia. Y luego, cuando llegan al punto en que pueden mantener la cabeza a flote, empiezan a hundirse otra vez. A medida que se acercan a la línea del fracaso que pueden prever, piensan, ¡ay! Voy rumbo al fracaso, y hacen todo lo posible para revertir la trayectoria y empezar a subir de nuevo, y el ciclo se repite. Yo había estado haciendo eso,
Y eso es lo que hacen muchas personas, viven sus vidas enteras así, oscilando entre el fracaso y la supervivencia, aspirando al éxito y quizás incluso alcanzando el nivel de éxito, pero luego invariablemente regresan y empiezan a descender otra vez. Lo hacemos con nuestras finanzas, nuestra salud, nuestras relaciones y nuestra vida en general. ¿Por qué? Bueno, podría decirse que es porque nos saboteamos por distintos motivos. Nuestro padre era cruel con nosotros y ahora somos crueles con nosotros mismos. Estamos en conflicto porque la sociedad nos transmite mensajes confusos. Caímos en un patrón de autosabotaje porque, por algún motivo, no sentimos que merecemos el éxito, ¿sabe? Quizás algunas de estas cosas sean ciertas para su situación. Bueno, podrían ser todas verdad. No tengo ni la menor idea, y para ser sincero, realmente no me importa, porque nada de eso importa. La verdad es que por más factores que existan o no existan, el único motivo por el que seguimos esta montaña rusa de casi éxito y casi fracaso, esta curva de mediocridad, esta maldición de lo normal, es que nos falta un punto único. Y ese fue el punto en el que me encontré por casualidad. Al comenzar a examinar mis triunfos y mis fracasos me di cuenta gradualmente de que las mismas actividades que me habían rescatado del fracaso, que me habían llevado de la línea del fracaso a la línea de la supervivencia, también me rescataban de lo normal y me llevaban de la línea de supervivencia a la línea del éxito, con solo seguir haciéndolas. Y ese era exactamente el asunto. Eso era precisamente lo que yo no estaba haciendo. Una vez que superaba un poco la supervivencia y comenzaba a sacar la cabeza a flote en las aguas del éxito, sin darme cuenta o sin pensarlo, dejaba de hacer las cosas que me habían llevado hasta ese punto. Naturalmente, me volvía a hundir, a descender hacia la supervivencia y más allá, tocando fondo en la línea del fracaso. Y eso lo hice todas las veces. Todas las veces. Esa es la única razón por la que nuestra vida sigue esa montaña rusa. Es así de sencillo. En cuanto nos alejamos del fracaso y pasamos la línea de supervivencia, dejamos de hacer las cosas que nos trajeron hasta ese momento. ¿Sabe qué significa eso? Significa que usted ya sabe cómo hacer todo lo necesario para lograr un éxito extravagante. Así es como ha sobrevivido hasta este momento. Y si puede sobrevivir, entonces puede triunfar. No necesita hacer algo brillante e imposible. No necesita adquirir habilidades endemoniadamente difíciles ni crear una idea innovadora a nivel de genio intelectual. Todo lo que debe hacer es seguir haciendo todo lo que le ayudó a llegar hasta este punto, que es exactamente lo que el 99.9% de las personas no hacen. ¿Qué son esas cosas? ¿Por qué la mayoría de la gente no las hace? ¿Y cómo puede vivir una vida enormemente feliz y exitosa haciéndolas? Es de lo que se trata este libro. Comencé a darme cuenta de que en esa montaña rusa se hallaba oculto el secreto del éxito profundo. Si solo lográramos seguir haciendo las cosas que nos levantaron del fracaso a la supervivencia, en primer lugar, las cosas que ya sabemos cómo hacer y que ya estábamos haciendo, podrían con el tiempo llevarnos por todo el trayecto al éxito. ¿Qué son esas cosas exactamente? ¿Cuáles son las acciones que nos mueven hacia arriba en la curva y cuáles son las acciones que nos empujan hacia abajo? Le diré lo que son, en una sola palabra, simples. Las cosas que lo sacan del fracaso y hacia la supervivencia y el éxito son simples, tan simples, en efecto, que es fácil pasarlas por alto. Extremadamente fácil pasarlas por alto. Es fácil no verlas porque cuando se las observa parecen insignificantes. No son cosas grandes ni arrolladoras que demandan un enorme esfuerzo. No son heroicas ni dramáticas. Mayormente son cosas pequeñas que usted hace todos los días y que nadie ni siquiera nota. Son cosas que son tan simples de hacer, sin embargo la gente exitosa las hace, mientras que la gente que no triunfa solo las mira y no pone manos a la obra. Cosas como sacar unos dólares al cobrar el salario y ponerlos en una caja de ahorros y dejarlos allí, o hacer unos minutos de ejercicio todos los días sin omitirlo, quizá leer todos los días 10 páginas de un libro inspirador, educativo y capaz de cambiarle la vida. Podría dedicar unos minutos para decirle a alguien cuánto lo aprecia y hacerlo constantemente, todos los días, durante meses y años. Las pequeñas cosas que parecen insignificantes en el actuar
pero que cuando se acumulan con el tiempo rinden resultados muy grandes. Podríamos llamarlas pequeñas virtudes o hábitos del éxito. Yo las llamo disciplinas diarias simples, actos productivos simples repetidos sistemáticamente a lo largo del tiempo. Esa, en pocas palabras, es la ligera ventaja. Holgazán o millonario. El motivo por el que le estoy contando la anécdota del holgazán y el millonario es que no solo se trata de la historia de mi vida, es la historia de su vida también. Usted tiene adentro suyo a un holgazán y a un millonario, con el potencial de fracasar y el potencial de triunfar. Todos lo sabemos. ¿Cuál es la diferencia que decide cómo terminan las cosas? De hecho, es usted. La verdad es que usted tiene el control completo sobre la dirección en la que va encaminada el resto de su vida. Desde esa noche de desesperación, desarrollé varios negocios exitosos y gané más dinero que de lo que jamás me hubiera imaginado cuando era gerente de una compañía o empresario de energía solar. También viví mis relaciones personales con una dicha y gratificación que no sabía que fueran posibles. Al escribir estas palabras, gozo de mejor salud, siento más energía y me siento más vivo hoy de lo que estaba hace 10 años. Soy más feliz hoy, tengo mejores relaciones personales y una vida profesional más grata de lo que tenía hace 10 años. Y hace 10 años ya las cosas me estaban yendo muy bien. En efecto, mi vida de hoy es mejor de lo que era hace 10 años en todos los aspectos. Y eso mismo espero poder decir dentro de 10 años. Desde ya, podría perderlo todo mañana. Me sucedió antes y sé que sobreviviré. Pero hay algo que no puedo perder, y con eso solo podría comenzar de cero y construirlo todo nuevamente y hacerlo en tiempo récord. Ese algo es la ligera ventaja. Un detalle más. Cuando digo millonario no estoy hablando solamente del dinero o del éxito financiero. Esa palabra la empleo como rótulo del éxito, pero es solo un rótulo, una metáfora, al igual que holgazán es una metáfora. Cuando digo millonario me refiero a alguien con una sonrisa millonaria, con 1 millón de amigos, con $1 millón, o 1.000 millones, o billones, de alegría, amor, satisfacción, gratificación, excelentes relaciones personales, curiosidad y fascinación, pasión y entusiasmo, emoción y logro, una vida que vale una fortuna en su vida. Deseo esa vida para usted. Relatos personales de los lectores de La Ligera Ventaja. Cuando La Ligera Ventaja se publicó por primera vez, lo envié a algunos amigos que me habían pedido ejemplares y me imaginé que ahí quedaría el asunto. Luego empecé a recibir llamados de ellos para decirme cuánto lo habían aprovechado. Como al fin de cuentas eran amigos, no tomé muy seriamente sus comentarios, pero luego empecé a escuchar a gente a quienes ellos le habían dado el libro, gente que yo no conocía. Las cosas comenzaron a tomar vuelo a partir de entonces. En poco tiempo, cientos de personas comentaban cómo los principios simples de la ligera ventaja habían afectado e incluso cambiado su vida. A medida que los cientos se convirtieron en miles, se nos ocurrió que compartir algunas de esas historias aquí en estas páginas contribuiría a que este mensaje cobrara vida de manera diferente y le ayudara a aplicarlo en su vida también. A partir del siguiente capítulo y al final de cada uno de ellos compartiremos 1 o 2 historias de los lectores de La Ligera Ventaja sobre la forma en que ésta tuvo un impacto en su vida. Puntos esenciales del capítulo 1. Las mismas actividades que nos llevan del fracaso a la supervivencia también nos llevan de la supervivencia al éxito, si tan solo las siguiéramos haciendo. Segundo, usted ya sabe cómo hacer todo lo necesario para lograr un éxito extravagante. Todo lo que debe hacer es seguir haciendo todo lo que le ayudó a llegar hasta este punto. Tercero, usted tiene el control completo sobre la dirección en la que va encaminada el resto de su vida. Y cuarto, hay un holgazán y un millonario adentro de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la diferencia que decide cómo terminan las cosas? Usted. Segundo capítulo. El primer ingrediente. Comillas. Haga las cosas y tendrá el poder. Cierro comillas. Ralph Waldo Emerson, Ensayo sobre la compensación. Déjeme contarle lo que realmente sucedió a partir del día después de esa noche de desesperación, después de que se derrumbó mi compañía de energía y se llevaron remolcado mi coche, último modelo. Me había quedado sin recursos, sin ahorros ni capital. No tenía nada para empezar de nuevo. La única opción que tenía era ir a trabajar para alguien. Entonces hice algo que Georgius George, cortando el césped del campo de golf en sus shorts vaqueros, jamás soñó que haría algún día.
decidí dedicarme a las ventas. Debe entenderme, yo odiaba las ventas. Cuando recién me inicié en mi carrera laboral, era lo último que deseaba hacer. Al empezar mi trabajo en Texas Instruments, mi intención era trabajar para ascender al nivel gerencial. La compañía tenía otras ideas. Me explicaron que si yo quería llegar a la gerencia debía comenzar en ventas. Quedé horrorizado. No sabía absolutamente nada sobre ventas y la idea misma me aterraba. No poseía un don especial para vender, no tenía paciencia y no tengo el arte innato de convencer con persuasión y elocuencia. Pero querían ventas y tuve que aceptarlo. Con el tiempo me acostumbré. Y luego sucedió algo irónico. Con el correr del tiempo, las ventas me cambiaron la vida. No el proceso mismo de ventas, sino la capacitación que ello implicaba. En el transcurso de asistir a toda clase de cursos, talleres y estudiar materiales de capacitación en ventas, me expuse a una inmensa cantidad de información valiosa, pero ni siquiera fue la información misma lo que me cambió la vida. Irónicamente, era aquello que con el tiempo me di cuenta de que faltaba en esa capacitación e información, aquello que era mucho más valioso incluso que toda esa información invaluable. Es lo que llamo el primer ingrediente. Después de esa noche de desesperación, sin recursos propios, fui a trabajar para una compañía de marketing directo. Logré armar un plantel de ventas de buen tamaño y luego pasé a fundar otro par de negocios exitosos, en uno de los cuales finalmente me nombraron presidente ejecutivo CEO. En función de esa experiencia comencé una compañía de capacitación en desarrollo personal llamada The People's Network, TPN. En TPN produjimos casi 1000 programas televisivos sobre toda clase de temas, desde finanzas hasta relaciones personales, y tuvimos la oportunidad de trabajar con algunos de los autores, pensadores y líderes del conocimiento más importantes de nuestro tiempo. Dada la posición en la que yo estaba, me hallé en el epicentro del movimiento del desarrollo personal y tuve ocasión de relacionarme con figuras legendarias como Jan Miller, la famosa agente literaria de autores de desarrollo personal, Dick Sinder, en este momento CEO de Simon & Schuster, la editorial más importante en temas de desarrollo personal, Jimmy Bowen, el productor de música, y Oprah Winfrey. En esos años produjimos y ofrecimos uno de los mejores materiales informativos jamás disponibles sobre cómo triunfar. Miles de personas utilizaron esa información para mejorar su vida un poco o mucho. Sin embargo, para muchas otras personas, tantas otras, esa información de oro, invalorable e increíblemente sagaz, parecía tener poco efecto o no tener efecto alguno. Era desconcertante. Yo había aprendido mucho y me había beneficiado mucho de todo esto. Esas enseñanzas eran capaces de alterar la vida. Aún así, veía a todas estas personas que con ansias lo absorbían todo, pero que en realidad no sacaban mucho provecho de ello. En el transcurso de esa experiencia llegué a una conclusión aleccionadora. Todos los temas de los que hablaban esos grandes maestros surtían efecto, pero no estaban surtiendo efecto. La gente trataba de seguir las enseñanzas, pero cuando el salto mayúsculo que buscaban no sucedía en los primeros 30, 60 o 90 días, se daba por vencida. No importa cuánta información haya, no importa cuán buena sea la información, si la persona que la consume carece del catalizador adecuado, el catalizador que le permita aplicar esa información efectivamente, entonces el éxito le seguirá siendo esquivo. Es como comer la mejor comida del mundo sin la capacidad intestinal de digerirla o absorberla. Puede tratarse de información fantástica, increíblemente precisa, con magnífica clarividencia y una trayectoria de éxito comprobado, pero pasará por su organismo dejándolo tan débil y hambriento como lo estaba antes de comerla. Lo he visto cientos de miles de veces. No era por falta de persistencia ni falta de deseo. Si alguna vez le dijeron, lo conseguirás si solo lo deseas con toda tu alma, estoy aquí para librarlo de ese atolladero. Con tan solo querer algo no significa necesariamente que lo conseguirá, ni siquiera cuando combina ese deseo con un intenso esfuerzo y trabajo realmente arduo. Usted puede desear todo lo que quiera e intentarlo hasta quedar exhausto, pero aún así no va a suceder. No va a ser posible sin el primer ingrediente. Hemos llegado a la página 17. Mañana continuamos con
con la siguiente parte de la lectura. Nos vemos mañana, hasta la próxima.